vida te he notado ausente. Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás. Me duele tu desdén, necesito yo saber. La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo calles más. La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo calles más. Muy, pero muy buen día. Juegue con sabor a viernes y viceversa. Parece con viernes. Soleadito, cerveceable. Entra ya ahora a arrancar una cervecita. Bienvenido, bienvenida. No pensé pasar por esto. ¿Cómo te va? Qué buena pinta trajo hoy mi líder Ya Salvador. lo que me pediste. ¿Eh? ¿De dónde? Ya te sabes averigué, dónde. te paso Pasa, todos los datos pasa. después para que sea más directo el tema. Casala Facha World Rally Championship, papá. Déjate de joder. Qué Full HD. Gracias a Hospitality, gracias a toda la gente del World Rally Championship, el Rally del Paraguay por la pilcha de toda esta semana. Sí. Ah, que está tu volumen. Ay, Tatu, mira. El tuyo, ¿verdad? Hoy Elías vino, mirale un poco. Hoy viene- Lila amarillo. Hoy viene color Color rutina. Ahí está. En realidad el color de la popo es este. Ese es el color de la Popu. Bueno, en realidad el color original de la Popu es rojo. Rojo. Pero es popo rojo. se ve. rojo bandida. De poco Después, te veo Yo te la auspician amarillo. a vos, por eso voy ni todo el día. Salva vino Sí. de color Popu Claro. y él vino color rutina. Color rojo. No, él vino Popu Radio y Popu TV. Popu Radio, Popu TV. Ahí está. Hola, cuate. ¿Cómo están? Buen día. Igual, ¿cómo viniste? Hoy yo vine... Onda 1995. Eso Le es. desafié todito mal cuando entré a Ariel. ¿Por qué hoy viernes ponen esa música de mierda? Le dije, ¿verdad? Hoy no es día. Me dijo Ariel. Ah, me dijo Pero Ariel. pues, No, hoy es jueves, Fabi. No, hoy es viernes, Ariel. Hoy es jueves, Fabi. Yo también estaba Miré mi viernes. celular y Yo era también estaba viernes. jueves. Yo creo que todos estuvimos hoy viernes. ¿Sabes por qué? Chico,
yo estoy frita ya. Estamos esperando el mensaje de texto. Exactamente. De cuando llega el yo les amo a los de Recursos humanos. de recursos humanos. Ellos así hacen flyercitos. Cuando los perros dejan sus sombrillas por todos lados o junta paz y cuey, entregas de sombrillas, chicos, pasen a buscar sus sombrillas. Y una vez dijeron, tupper sucio en la heladera, los tuppers sucios en la heladera, señor. Jagüe, pala, pollo, cuera. Y acá se hace el clásico en todas las empresas. Llevan hielo y no cargan después. ¿Verdad? Sí, Acá- ese es el deporte. acá ya En versus. En versus. En versus. Y hay multa, es oportuno la cargada de hielo. Y hay multa para que no carga. Y acá ya se implementó también el Tienen que otro hacer. día, el compañero estaba cargando, si te vas a mirar en la heladerita, lleno el hielo, pero no sé cómo se organizan. No, pero es lo cierto oportuno. es que No. Recursos Humanos ¿Por qué son tan metió la sin manita. por sus cosas? ¿Sin qué? Sí, no. Sí o no, No, pero en pero. todos lados también hay que vos guardar tus cosas y viene otro, por ejemplo, que nunca ni siquiera aporta un peso y viene y come todo tu yogur. Eso es lo que nos Ah, es pega. normal. En farra acá. eso no, siempre no En ocurría. farra siempre ocurría en la heladerita. Paté no podía dejar. El- Yo, por ejemplo, soy re así de Rata. compartir, pero la vez pasada me llamó la atención porque me escribieron acá del programa, de la producción, Ah. y me dijeron, Elías, bájate tu hierba sobre la mesa, no sé qué puta, porque acá un compañero ya está usando. Y yo le dije, déjalo, aunque use. Nosotros Sos dadivoso. en versus Aquello, cada uno trae eso, hierba así así es que y todos entre compartimos ellos la se hierba. odian todos. los chicos de Versus No voy a una decir vez, quién fue, pero así me dijeron. de acá era, De acá. Demonio de uno. Demonio. los chicos de Versus una vez me regalaron remedio para el mate. Los chicos de versus te quieren regalar muchas cosas. Los chicos vos. de versus te quieren. Vos sabés que a vos te regalan en tu nombre, han hecho muchas cosas los chicos de versus. Ay, no, qué Eso, horror. algún terrenito que quieran poner a mi nombre, Terrenita, una camionetita. alguna camioneta, Fabi, cosas ¿Nosotros íntimas. cuántos años de amistad tenemos? Nosotros nos 2011. conocemos, sí, 2011 por ahí. Te puedo hacer una pregunta que ahora nomás me pongo a pensar. ¿Qué sentís Cuidado, al chicos. saber que muchos de los perros... Vos no sos amigo de nadie, hijo de puta. Te iba a decir ya. No está el facho. No está aquí, sentís? ¿qué? ¿Qué sentías al saber que muchos de los perros te dedicaron? Vos sabés que raro es como una sensación así medio, Y claro, porque tipo... como otaku. Vos sabés que te dedicaron y Una sensación otaku, te sentí así, medio guácala. obvio, o cuando me dejan fotopollas en el Fotopolla te dejan en el... coichaite así, ¿Y pero y qué dicen? Mira, este o es para así, o vos. no. Lo último que me enviaron fue un tipo totalmente desnudo, no se cubrió ni la cara, nada. Y se movía así de costados, ple. Espera, ese que me mostraste fue... Sí, Ah, ese sí, fue vimos. el último de Enorme. hace poco. Pero ¿y qué te dicen así? Mira, Esta es para vos. Estoy pensando en vos. Y vos te quedas así. Qué gusto. A mí me piden plata nomás. Ah, no, y después están las señoras que me piden plata. Ah, Lo lesbi. último que me llegó fue una señora me dijo, disculpame Fabi, yo soy una seguidora tuya, pero mi marido me envió la plata, el papá de mis hijos me envió la plata, ya usé todo y me falta 1,5 millones para terminar de cubrir lo que tengo de cosas. ¿Me podrías enviar, por favor? Perdón. Y yo así, a pensar, va, para la jaeta. Y no digas nada, dale. Clave, no mal visto, pero jetape, chalá. hay todo, hay de todo. Ese que te piden Qué plata, mucho colaboré, ya yo le- colaboración. Ahora se viene la cantidad de mensajes al inbox, se viene la primavera, se vienen los safari. Safari. Ese, Los videos y compañía. video compañía. Ah, yo ayer tuve Yo que no hago hacer los uno de un videos, equipo ya me van a azul y funar ya marrón. de hora. Clipeo. Yo suelo hacer, ¿verdad? Pero Etapa de safari. pero algunos ya hay pesado. Algunos ya hay Yo pesado. cuando estaba la fundación de los que rescataban animales, yo decía, bueno, girarle 20.000 a la señora, la dueña del refugio y mostrarme el comprobante y te hago. Ah, Esa Ya no no es hacía. una mala idea. Vos Sí. sabés que, yo creo que Algunos he hacían. implementado un poco eso por el tema. Nosotros, por ejemplo, por los gatitos que recogemos allá, por el último gatito que lamentablemente no sobrevivió, tenemos que pagar todavía 1.800.000, no sé qué. por el ¿Viste? gatito. ¿Cómo se Eh, llamaba el gatito?
La última se iba a llamar... No me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo. No le... Pero Sheila. vos le pones nombre de humano a los animales, ¿o? Sí. Sí, así la, Julián. La última que rescatamos vemos que le pasó un auto por la cadera y que ahora es increíble cómo camina, cómo salta como mono que se va por todos lados. Se llama Tini. Tini Tini, Rebeca. Tini esto es. Tini. Tini Esto es él. Rebeca. Tini Rebeca. Rebeca. Tini Maena, Rebeca. ¿viste? Tini. Nombre compuesto. Es increíble verle cómo, La así como triple yo le T. encontré en la calle llorando, así llovía, lloraba y se arrastraban ahí así, acababan por lo visto. Sufren. Le alcé, le llevé y al día siguiente a la veterinaria y hoy como le ve, es una cosa O sea impresionante. que yo tuve un caso muy de cerca, ese me marcó mucho. Antonio se llamaba. Antonio, nombre humano. ¿no? Una guaraní. ¿Nombre compuesto? No, Antonio no, Marco a Antonio. secas. A secas. A secas. Era un aguaraí. Ah, Ena. En el campo, su mamá por lo visto le abandonó, los pájaros le iban a comer. Y Marlon pensó que era un perro que abandonaron y me trajo, o sea, dejó en el campo y después se dieron cuenta que era o sea, que tenía problema en la cadera. Ah, Y vino Antonio a Antonio a el aguaraí. Asunción. Dios mío, mi pincho tenía un olor a aguará. Ahora entiendo lo que es el olor a aguará, Y sí. claro, cuando Sí. hace pipí. Para protegerse nomás, pero un pitiú ¿Y, fuertísimo. ¿y vos no tenés mascota? Fisioterapia, se Tengo. rompió la ¿Cómo cadera. se llama? A ver, tira, ¿cómo se ha de Se llama llamar? Thor. 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 Ah, ese es tu perro, tu Rottweiler. El perro de Annie se llama Walter. Walter. Yo tengo Walter. una pinche que Yo se conozco llama un perro también que es Walter. ¡Muerde! Pero él es, el perro de aquella es huérfano de padre ahora. Es huérfano de Ah, padre. huérfano de padre. Pero todos son adoptados luego. Está Tienen sin que papá. saber en algún momento. Pero está sin Y sí. papá. Ahí está. Señora, está los mensajes de Twitch, los mensajes de O YouTube. capuyutu. O Capubio YouTube. Saluditos a la gente Discúlpeme, ayer chupé hasta la 1. Te digo, hay dieta ella, pota afuera, ese. Sí, pero hice Serpentina, ayapoana hamburguesa casero. Ah, Es un payer de producto. No, una hamburguesa no me ha comido un poco. Ahí en mi historia está. a mí también ayer me dijeron, quiero comer chanchito a la parrilla. Vete, qué Una rico. costillita para entre dos nomás para hacer así. Obvio, Jayapo, salva. Jayapo. Ella. Salva. Ella, vos, Juana. Y después tuvimos visita, Ale, que está también su grande en el chat, ahora se fue llegando ahí con un paxito. Ah, ¿eh? ¿Quién es Ale? Ale López, un amigo de San Bernardino, se va llegando con un paxito Ya, ahí, ya. ahí, ya. Oye, Y empezamos a hablar Juana, de gente, política. puta buraya. Allá pona, Ayer llegué. si quiere comer, viejo. claro. Claro, ella po, super salva. Ayapo. Ella Yo po, hice Ana. La moliné bucea, la carne. Juana. Después le puse pancetita picadita a la carne. A la parrilla. Simple, a esta. Mayonesa, tomate, Ay, güey. lechuga, carnecita. El verdadero Listo. lomito de la historia. Beleza. Y le aplicamos 2 tubos. La Engo doikatuila no mocoin, engo o 2 mocoman. tubitos le bajamos una Engo papa. o cueta. Qué difícil la Primero vida, en la botella. No, Oye, no se pota puede. El hamburguesa. asunto es que Primero. hay que aceitar, Hay que pues, aceitar. el cerebro y la garganta. Motor flex. Vamos Motor a flex. hacer un yayapo milanesa de zucchini. Ya, es zucchini. Claro. Yayapo, cualquier Pero cosa saludable. complemento pues el Qué loco vinito que con la Sí, sí, estás. tenemos mensajitos en Kate Twitch, Celeste, chicos. Kate Celeste se llamaba la gatita. Kate Kate Celeste. Kate Celeste. Kate como la reina del sur. Es que Belén le pone todo nombre De serie, de la ¿no? serie de la novela, le pone todo lo Y esta va a ser de Kate Castillo. Kate del Castillo. va a Más ser. en a tu aguaraí. Ese pidió tu aguaraí. Antonio. ¿Y qué le pasó? ¿Y ahora dónde está? Oye, cadera, no, ahora ya me muy pama. Pero le sigue en Vino el... y le teníamos que dar de comer, limpiar su coliseo con un tubo para que se fuera del cuerpo. Tomaba ¿Qué aceite. pasó ya otra vez? Y él ya iba a leer. Dios. Ah, perdón. Imagina Oye, mi hijo. cadera, oje. Oye, cadera. Oh. Bueno, tenemos mensajitos de ¿Qué Twitch. dice Dice Twitch? Rodrigo de la Cruz, buenos días, saludos a todos chicos. Aguante Twitch por más que sean minoría. Dice. Como decía FM Concert, una inmensa minoría. Exacto, mejor ser menos que ser muchos. No somos machos, pero somos muchos. Buen día a los cancelables, qué buena camperita metiste, líder Salvador. Le quieren remangar más que regalar a Fabi. Buen día a todos, feliz jueves TVT. Hoy empezó el rally con todo. Hoy empezó, ¿y cuándo termina? El domingo. Ay, ya creo que Y la- termina. Histórico, realmente, justamente estaba comentando hace rato con los muchachos en Versus, lo que está sucediendo hoy es histórico para la televisión paraguaya. Es la primera vez que la televisión paraguaya transmite en vivo un campeonato mundial de rally. Nosotros ya hemos transmitido anteriormente, primero con Gustavo Con César Infran, con Beto Rodríguez, mundiales de rally.
en televisión, en el 9, en el 13, pero resúmenes. Ah. Ya yo World Rally Car te tiraba todo, ya los resúmenes y vos comentabas lo que pasó en el día, etapa 1. Pero es la primera vez y era imagen espectacular. Y es el equipo de Nación el Media. equipo de Nación Media con el equipo de qué World Rally Car. loco. No, Este es el las primer imágenes rally fantásticas. que se hace en Paraguay. Sí. El primer rally El primero mundial y que se hace en por lo Paraguay. menos 3 años van a ser, ¿verdad? 2 años mínimo. Mínimo 2 Y si años. todo sale bien este año, Ah, mira. se Y forma por el hay tercero. o sea, ¿qué reels lindos están subiendo la gente de Gen, la gente de Popu, de 13 y todo? Están luciendo. Uno de los pilotos, creo que era un finlandés, se volvió loco con una F1000 que tenía un colono de ahí. Y se subió, parecía un mitad. Y ¿Qué es como una veía F1000? una camioneta que es la camioneta Del campo. Del A ver. campo. La F1000, la La Ford. Ford F1000 Ya, ya. brasilera, Brasilera, Salva. sí. Sí. Y otro- Su motor. Otro sí que un ruso se va llegando, ¿verdad? Un ruso y tenían la idea de que Paraguay, famoso le venden la imagen de Paraguay, indio, Paraguay. indio, no, se volvió no loco, trabajo de loco el flecha. hotel que le tocó. Primer artículo, el hotel que le tocó. Y después sale y dice en sus redes sociales, hace un video también, es el país más europeo que he encontrado en todo el mundo. Y Qué ya recorre el loco. mundo. Que por ahí pues, son todos rusos, Todos Y ucranianos. sí, todos lados. El tipo lo que más vio fue gente como él. Se Sí. sorprendió. Y le hablaban en ruso, y se volvió loco el tipo. Pensó que estaba en Rusia. Imagínate. Espectacular. Pero la después estamos estamos rompiendo, nosotros. ¿quién La estamos diría, rompiendo. verdad? Qué ¿Quién lindo. diría? Sí, Demasiados eventos juntos se vinieron. El ASU que ya pasó, Sí. ahora el rally, no sé, Asu conciertazos. dice que dejó 20 millones de dólares. Imagínate. Y ahora este va a dejar 70. 75 millones de dólares. Qué gusto. Imagínate. Ahí está, mirá lo que es. Qué No, bello, es- papá. esa es. la camioneta. Imagínate, te vas por la ruta escuchando Creedence. Ya otra vez le mete su estupidez. No, pero estoy de acuerdo. Yo quiero esa clase. Boludo, es lo Quedaría. máximo. Y tu brazo va a estar peichaite cuando pues andas ahí de dirección hidráulica. Esa, En serio, es fuertísimo. Esa, garrote. Ahí, Ese sea. Te va. Música. ¡Eh! Está ahí, viejo. Perdón, pero hay que hacer clis plac y te por el campo. Claro, es por el campo. Por el campo. Tengo Por el mensajitos de 40 YouTube. kilómetros por Sí, hora. ¿no? te va. Dice la gente de YouTube y... Dice la gente de YouTube, buen día, Popu, saludos. Señora, chao. ¿usted cómo lee? No, lo que pasa es que este fue demasiado oscuro, demasiado nomás me gusta su diseño, pero demasiado oscuro. Chau Quique, bye Bora, chau chau, adiós, Let's Dance, dicen acá. Los Chespi de la Plaza de José, hola, buen día, Popo y muchachada. Ahora estamos por la casa de Fabi preparando porritos ya y un zucchini, tomando vinito leve nomás hoy. Dice. No se escucha nada, tenemos problemas de sonido si nos dan retorno, please, nos dicen. Jaupe y José, te vamos ver. a llevar 10 porritos para fumar con nosotros. Ya tú. ¿Ya le hiciste alguna vez? ¿Le piste a la Inés alguna vez? No. Ay, José, por favor. qué nadie te Tu cara de Qué fumachero. careta, los divagues de porrero que tenés te delatan. Pero bueno, Sí, no, sí. Pero ya no hace. Ya veo 5 mañana, ya veo el 5 años. cristeo. O sea que eras bien... No, antes era el pitriqui normal. Y estaba en la casa, pero a Sofi no le gustaba. Ah, claro. Y. Y estábamos. Agarra, le pone a Piti de fondo. Estábamos. Te voy a decir, es mi cuñado. Ajá. Y entonces estábamos, ella se iba a la facultad y nosotros estábamos ahí, nos tirábamos a la piscina y sonaba así esto. Ah, Y nosotros haciendo planchita. Y después Play, play. Pro Play. Evolution Soccer. Sí, sí, Y sí. estábamos así, boludo. Te juro que parece que me estoy adelantando a la jugada. Yo también, boludo. Boludo, vos estás viendo en 3D. Sí. Y ahí después... Oh. No, después un día Sofi me pilló mi ojo. ¡Pum! ¡Tá! ¡Ay, mentira! Cañate. Criatura. Díganle a Papucho que venga hacia emboscada. Dicen, ¿qué pasó de Papucho? Preguntan. Y aún así te quieres eso. Ya, una caña. Ah, pero, guau. A la José, la puta, deja de decir esas cosas en televisión. Carajo. Ya una caña, dicen Ya, ahí. Hoy se va el oro y termina el programa.
Hola, buen día, poputista. Saludos para el líder y a los fraternales del chat. Jugaremos contra el sol en la intermedia, dice. Sí, mañana. Sí, 6:30. sí. Bom dia, gente. Saludos desde aquí, bonita mi ciudad, dicen. Buena camisa metiste hoy, José. José, Papá. antes de venir a los estudios, saludó a todos los vecinos de su barrio, uno No, por uno. no. Oh, Casa por milagro. Casa por casa. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, está? tipo Miss. Hola. Un polaco es el que ¿Cómo se está, subió a la señora? F1000, dice. polaco. Un polaco. Se volvió loco. Se volvió loco con la F1000 de uno de los colonos. Aparte, creo yo, departamento de Cordillera y departamento de Itapúa, los Sí. departamentos más lindos del país. Ajá. Para mí. Lejos. Estamos de acuerdo y yo le pondría Paraguay. 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 Hablando de Paraguarí, hoy es San Agustín, fiesta patronal en Emboscada. Hoy pico Hay que esa, mandarle ¿no? ahí a Papu, o él no viene hoy. Ah, en emboscada de hoy la farra, Qué fuerte. ¿cierto? Emboscada, pero en Pero Paraguay. emboscada no es Paraguay. No, en Paraguay. Y yo dije nomás, No, de Cordillera. hablando de Paraguarí, nomás dije. Yo no dije que hay. Tengo mensajitos para Elías. ¿Qué es esta reta? Elías hoy se ve hermoso, se ve maravilloso con esos colores, parece un mitaí bueno. Así nadie diría que cada día se le funa. Primero los choferes y ahora las caqueras del súper están esperando su turno. dice. No, ¿sabes qué? A Elías tengo ganas de pedirle un combo. Un combo. Parece de fast food, parece. Y querés que diga lo que a vos te da ¿Qué, ganas mi de amor? pedirte, Decime, boludo. mi amor. Puerco. ¿Qué? Anda, Mi mirate en amor, el espejo, mira, feo. abajo. Ay, qué cariñoso que están. Tenemos un gorro rojo. ¿Alguien tiene un gorro Así, rojo? beso tipo abuelo. ¿Cómo besa abuelo? El abuelo, pues no besa. Ay, ¿no qué? Ay, ¿quién Qué pico puta diría? gorro, Elías qué es buen mitaí. Pico ya va nomás. Bueno, ya podemos comenzar el programa. La gente se va a sorprender. Qué vergüenza le da. Tenemos sorpresas da la vida. Señora Zucchini, ¿podés hacer el favor de preguntar al señor Salva sus 11 Paraguay contra Ecuador, por favor? Con dice. mucho gusto. Ya, Media hora después, boludo. Gatito en el arco, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Damián Bodadilla, Andrés Cuba, Miguel Almirón, Julio Enciso, Diego Gómez y Tony Sanabria. ¡Ay! Si no juega Enciso, ¡Ay! paso los dos, todo el mismo hasta que llegar después a Gómez, Almirón, Galarza y Tony. ¿Cuándo Ayer- llegan ellos, Salva? El domingo. Este sábado y domingo. Ayer Perdón. el Gatito jugó súper bien. ¿Qué? Contra Copa Paraguay, Pastoreo. sí. La hora está bien. Domingo Sí, yo voy a está estar bien. ¿Qué hora 24. es? Son 10 10 con 24. ¿Qué hora tenés? 24 segundos. Acá yo tengo 10 y 22. Cortame la música, Ari. Cuando quieras. Porque vos no sos cheto mal, vos sos Quique. No, a mí me importa un carajo ahora todo, boludo. Mañana yo me voy de vacaciones. En este programa siempre faltan, yo hablo que se me canta. Porque habla como ese rubio. Sí. Perdón por llegar tarde. La primera vez que llega Ay, tarde por dice favor. que... ¿Querés café? No, en serio me fui a comprar la valija para Quique. ¿Querés café? Sí, quiero. Bueno, te voy a preparar. Él otra vez abre su chiquero, venga vos. Chao. Hola, El chavo Me fui a comprar para mi valija, para mi jaula. Para mi viaje. ¿Qué? Pucha, ¿cómo se le extraña aquí? ¿Cómo se te va a extrañar, loro de Había mierda? una- No, no agujero me hace bola, enorme bro. acá. Me van a reemplazar por tu me dijeron. Ahí en TikTok entro a ver los comentarios de mi video. Que vuelva tu Esta es la copia barata de tu Ayer ¡Hijo Nina- de puta! Anoche también Nina Valiente en nuestro chat estaba diciendo a full que ya tiene para tu reemplazante, que ya hizo otro muñeco, Mentira. que va a Igna venir. está con el serrucho. Sí, a full está. Él todos los días, Sí, sí, te Él- puede reemplazar él, dice. él todos los días sube contenido. Luego vas a venir reemplazo en cualquier momento. Parece. No, y ahora va a venir Igna. Calladito. Ay, ay, ay. ¿Quién es ese nene que vino hoy? ¿Quién es esa? ¿Por qué esa criatura del programa? Dijimos bien que era un programa para adultos. No, trabaja en un fast food. Deja, jure. Le parece al Billy Joe de Green Day. Él repartía pizza. Él repartía aquí. Pizza. Ustedes no se Delivery parece. Ese primer delivery, año 97, parece. ¿Por qué vos parezco bueno? Lo que yo no entiendo. ¿Verdad? Igual Somita ahí tiene. Te queda bien el amarillo, papi. Pero yo soy bueno. Vos sos buen tipo. ¿A qué disociando ahí, Martínez? No. Hay otra persona que viaja. Otaku.
¿Quién viaja? ¿Quién Otaku. viaja? ¿Quién viaja? De Yemota. ¿Me? Ozzy Osbourne. ¿Quién ¿Quién viaja? viaja? ¿Quién viaja? Yo viajo, pero no le conté a nadie todavía. Espera. Salvador. ¿Dónde voy a- Salvatistas. Pero después de la eliminatoria. ¿Dónde? ¿Dónde? Playita. Mañana viaja. Y Fabi, porque yo no. Mira su cara. Su cara. ¿Dónde te vas? Seguro que con todo Nupe, ¿verdad? Seguro que ella trae una broma Fea, para su va. amigo este. No, sí, me voy a Brasil mañana. ¿Cuántos días? Hasta el miércoles. Y esperemos que... Pero no es que me voy de vacaciones. No. Me Fabi. voy por ese temita del temita. Esperemos que nos traigas regalos lindos. Dale, esta vuelta sí. Pero... Y no le lleves más a UP el barquillo que traen acá. ¿Cuál era el barquillo? El de Guayaba. El de Guayaba. El del día del San Juan. Sabemos. Ustedes saben que yo llevé eso. Tenemos nuestros informantes. Tenemos con todo. Nosotros. Chicos, qué chismosos que son. Yo dije. ¿Cómo contaste a Bayer? Pico. Fabi, pero nosotros tenemos que ir a recibir la selección el domingo. ¿Por qué vos le vas a recibir a esa selección? Y nosotros que somos porristas. Porreros. Acá el porrero sos vos, güey. Yo también era. Yo soy. ¿Vos sabés cuál fue mi último mambo así con el... Y Con el después por porro. eso dejé. Tuve un problema laboral con... ¿Qué pasó acá? ¿Qué era? El programa de la Triple Alianza. ¿Y qué pasó? Y entonces para tranquilizarme había el aceite de cannabis. De la Y core. le metí 2 gotitas. Y bueno, y estaba, yo seguía así. 2 gotitas. 2 gotitas. Y 5 minutos no pasó nada. Otras 2 gotitas. Tiqui. No. Y después No. media hora no pasó nada. Tac, 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 tac. Jeupa y te Y la. después ya de rabia, más nervioso estaba 20 gotitas. Tiqui, 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 tiqui. No lo hagan. Tac, 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 tac. No pasa nada. No, después viene todito juntos. ¿Saben qué? Me voy, me levanto. Flotaba. Sí, te hace flotar. ¿Flota aquí colgando. qué? En delay. Boludo, lo peor es cuando te pega esa así. Y justo viene el le callá a casa. ¿Viste? Colgada. Le callá viene a casa. Por suerte ¿Qué que te pasa, llegó. mi hijo? Hola, José. Hola, papá. ¿Quién sos vos? No le dijiste. Y yo una vez le dije a mi papá, nada de dónde le dije a mi papá. Y una vez. Sofi puteándome en silencio. Ponete bien. Ahora, pam. Colgada. Al día siguiente, papá nunca me retó ni nada. Al día siguiente, ¿qué tal te sentís? Bien. No vaya a tomar ese. No. 20 gotas le metiste, animal. Boludo, Madre supo. De esa nunca más. Supo, ¿cómo Sí, yo supo? cuenta así, mi ojo estaba así, cíclope era. Dilatadísimo. ¿Comiste algo? Durando. Sí, no. El Eso fue lo variastón, mejor. ¿qué tal? Después Eso te fue lo relajas. mejor. Boludo, comes todo lo que hay. Le pedí a Sofi que me traiga bocadito del molino. Hija puta, qué rico. Y Pororó, Sofi- tipo pororó comía. Sofi también banca tú. Sí, banca. Banca. Porque no todas están abiertas a bancar eso. ¡Épocas! ¡Sí, marihuanita! Qué hijo de puta. A la sos. puta. En este programa todo es verde. Nadie Hablamos de quiere cosas saber. verdes, la ¿Sabes qué, José? plantera, yo. ¿Sabes qué? Para que festejemos tu cumpleaños acá como se debe, te conseguí un amigo que tiene su empresa de cervezas, así de distribuciones de cerveza y puede montar todo así, regalado. El lunes van a venir acá. Puede venir. Lunes, 8 de septiembre. Puede venir en tu cumpleaños. Cuando nomás. habilite. Puta, yo no estoy. Si es que ¿Por qué habilita. uno? Ah, vos vas a traer vacaciones. Y yo tampoco. Vení nomás No al había cumple. venido. Al Va a hacer cumple. hacer el Diego, Vení venir. al cumple. Y hay una vacación en diciembre nomás. Y vení, Que claro, la y descansá pasada. bien. El 9. No, pero. El Yo 9 iba a venir nomás para el partido, pero bueno, vamos a venir. ¡De
Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo y vamos a venir. Si querés, ahí yo ya le pasé el ¿Qué dato a vamos? Demonio. Yo ya sé cómo comprarle a Salvador, o sea. ¿Qué puta, Y o vos sea? no vas a estar facho. Y yo vuelvo el martes. Tiene Qué todo. hijo de- Tiene los Sí, carritos, boludo. la cerveza, las promotoras, todo junto. Promotora, deja nomás si querés que No, duerma para que adentro. sirva la cerveza. No, deja nomás, yo me voy a hacer. A mí ya sea problemático. No. Ay, Mucho qué de asco que otra. son los tipos loros, o sea. Cosa que no- Imagínate tampoco. Y él con el oro en su casa y acá. Sí. ¿Entendés? Imagínate. Y otra vez cuando no trabaja mi señora viene acá. Cuando Demonio me confirme. Ay, ya está. ¿Qué dice la gente a través de YouTube? En YouTube dicen, señora Zucchini, ¿podés hacer el favor de preguntar al señor? Ya está dicho lo que necesitaban saber los 11 de Salvador. Sí. Elías no tiene problema porque dejó su hierba al sol y reutiliza nomás. Ey. Buen día, que pregunta aquí que sus cosas. Hoy entra a su cirugía de reparación, dice. Preguntan en qué momento. Sí, Igna. reconstrucción anal él va a tener hoy. Por lo menos vamos a lavarle. Buen jueves. ¿A quién Pío le va a reemplazar Quique? Dicen acá. Che, hay un impostor que se hace pasar por mí. Yo soy el presidente de los Chespis. En un rato vamos a estar frente a lo de José. Estamos Asociación de Chespis. frente al tráfico, dicen acá. Buen día. Ahora sé lo que José siente cuando toma mucho y no da gusto laburar, dicen acá. Lo de José me hace recordar a los Simpsons cuando tomaron ese jugo verde que daba Sí, alucinaciones. sí. Pongan la música de José Satélite. Satélite De natural, la nuestra, nuestra. temazo. Che, yo te estaba escuchando ayer en la radio, ¿En serio? en la tarde. ¿Cuál de todas las estupideces que dije? No, estabas hablando de deportes Ah, me estaba peleando con Kevin. con Kevin. ¿Por Sí. qué? Porque Kevin dijo que Almeida no era para Olimpia ahora. ¿Y quién me va a hacer? Y eso es lo que le No hay dije. con nadie que quede tomar el Y club ahora. Almeida con lo poco que tenía y Salió vicecampeón de salió América. vicecampeón de América. Con Qué lo poco pucha. que tenía, le metió a Muchurruna en octavo de final de Copa Sudamericana. Así mismo, ¿entendés? Che, pero en serio, pero el preparador físico, el militar es así de... Ex militar. Sí, pero acá no, Ah, en, ex-militar. en esta altura del año no va a poder hacer eso. No. Esta altura del año no va a poder, si no van, No, a, dice, van a ¿cómo? romperse más los jugadores de lo que ya están. Vos sabés que yo- Examen de orina le van a hacer. Sí, pero en muchas Tiene que partes se serlo. hace nomás todo eso. O sea que en Palmeira, por ejemplo, los jugadores vienen, lo primero que hacen se van, su pipí, y después marcan. Su dedito hay un así como cuando marcan el laburo. Das su pulgar y ahí sale todo y todo. Durmió tantas horas, su biometría, esto, todo. Ah, todo. mira, qué Sí. genial. Y Y si especial alguien para que durmió no... 4 horas, Off. a Ya, la oficina del técnico. militar, ¿Por qué dormiste 4 horas? 8 horas tenés que dormir como mínimo. Sí. Ayer el entrenamiento terminó tal hora. Vos tenías que comer tal hora, a la tal hora tenías que estar descansando. Hija, ¿vos te imaginás poder tener todos esos recursos? Tenemos todo acá. No soy cruceño, Imagínate, mira. tienen todos los recursos para poder ser buenos realmente y no aprovechan. Qué falta de Conformismo. visión Queremos, que tienen. yo la pasada estaba hablando justamente del tema ese. No se pudo identificar a los hinchas que crearon problemas en el clásico. No quieren nomás. No quieren nomás. Sí, y justamente pregunté, en cada estadio donde hay cabina no hay sala de monitoreo, sala Sí. de monitoreo. Y siempre casi todos los salas de monitoreo están al lado de la cabina de 970, ¿verdad? Y yo por curioso nomás, allá en uno, nadie. Ok, ¿para qué tanto todas las cámaras en las canchas si no se va a usar? Porque no se quiere. Y no se quiere, esa se es la quiere. respuesta. Porque cuando vos querés de repente se busca, así, por la cara se identifica. No se quiere. No sé quién. Eso Cuando nomás. el fiscal Pechi estaba vivo, el fiscal Pechi trabajó primero en el tema de eventos deportivos. Él, por ejemplo, se iba a los canales a pedirnos grabación, acercábamos, Ahora no se quiere nomás, hermano. Ese es el tema. Acá es la falta de decisión, De voluntad. de voluntad política y de voluntad de trabajo. No me va a poseer, lo mismo. No vamos ahí. No. Acá están preguntando si Igna le puede traer a Kika y que abajo esté Ainara, dicen. Hacen po una Kika. Pero vos, ¿a qué no me parece una idea de Pero, Ale, ahora desfachatada vamos a así que le probar. haga tetona? ¿Qué? Una lora. Una Podés- lora podés que- simular Pero, que ¿qué hablas. vas a saber cómo lo que Coqueta. Ainara va a entrar acá abajo? Esa es mi pregunta primero que nada. Ey, ¡Demonio! No hablamos Por de los abajo. cuerpos. No, en buen sentido, yo porque acá Ni solamente en un el buen chiquitito sentido entra. ni en el mal. Puedes mover tu boca y que iba a ser la voz de Ainara. Dale. Dale. Pero hacete el coqueto. Coqueto. Tenés que ser coqueto. Espera.
Espera que voy a mover mis cositas. Necesitamos ponerle. Usa tu manito. tetita. Ahí Usa está. tu manito. Tetita. Tetita, ¿cómo le vamos a poner tetita? Es tu cara de Ainara, boludo. Por ejemplo, no sé, mi papá siempre me llevaba a la hamburguesería y Tu después yo dedito me tenés iba- que mover, Quique. Mi papá tenía un negocio donde se jugaba Play 2 y yo todo el día jugaba Play 2 ahí. Y ahí está. Te falta tetita nomás, Quique. Me falta todo. No tengo Qué tampoco en mi chuputa mano, boludo. auricular, viejo. ¿Por qué quieres que yo sea una pendeja Es que no sabemos si son macho o hembra, boludo. asexual? Asexual. De ayer el demonio estaba viniendo con Ruth, la productora, y le dijo a Ruth, che, agarrarle aquí que de su cabeza porque de atrás tiene demasiado mal olor. Mentira. ¿Vos lo viste ya? No. Olele un poco. Ni a cambio, Olele. Pobre, boludo. No es recomendable, Fabi. Fabi, no. Dale, olele. Olele ahí, a Hijo ver. de puta. Olele. Borges. Habla hasta casi. Eso como porque vos le chupás el culo a Marlon. Pero... Está acostumbrada al beso negro. No, pero esto que es cierto. Fabiola es una nasty. Nunca fue tan expuesto. Eso es re nasty. Pobre Marlon, pero le queremos. En serio, tío, olor a mano nomás. Cierto Olor a lo que mano dice. nomás. Sí. No es. Ese casco que usa, que se usa así del mototaxi, que vos usas. Allá en Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Que usa todo el mundo. Se usa todo el mundo. ¿Qué? Ahí está. Hijo de puta, boludo. Qué hijo de puta sos, pero vos le pedí un favor ahí a la producción, ellos nos hacen un huevo. Le pedí a Demonio un diario de no sé hace cuánto y nunca me consiguió. Y Ah, nunca. pero una cosa. Se va, Nunca me trajiste. se va a ir al parque de juegos enseguida al mitad. Le falta su paleta. Qué pesados son. Ay, lo otro ni Dios. ¿Qué pasó, demonio? Tropifest, mi amor. Ah, Tropifest, se viene el Tropifest. El Tropifest. Sí. El 13 de septiembre en Espacio Idesa vivió una noche explosiva con Los Rehenes, Camilo Méndez, Grupo Azteca, Grupo Callado y la gran Fátima Román. Sí. Entradas en tuti.com.py, info y reserva de mesas al 0984-500-505. Media Partner Popular 103.1 FM es Tropifest. Vamos Sí, todos sí, al sí. Tropifest, papá. Yo me voy a ir a bailar, loco. Bueno, tenemos último mensaje. A ver. Cierto, las cámaras de Tigo, ay, perdón, de Pama Sport no muestran guaulo de la violencia en el estadio, pero Sí. los otros medios importantes muestran todo sin problema. Ese olor que tiene Quique es por la fana, la cola de zapatero. Se usó, con cola de zapatero, lo que Drogadicto desde el comienzo. Eso es solamente para pegar sus extremidades que sobró, dice. Ahora los vagos nos instalamos frente a lo de Llanito, estamos yendo, ya nos No. estamos trasladando. ¿Por qué? ¿Por Ya qué que parecen esos carperos? Ya no te das por él. Los del chat son carperos. ¿Ustedes se acuerdan de la carpera de Ciudad del Este? No. La carpera. La carpera. Vamos a leer los mensajes ya de Chavito. Lo de José me hace recordar, ya está eso, pongan la música, ya está. Salvador, donde haya espuma, ahí está. Grande nuestro líder dejando vacaciones para los espíritus. Por la espirituosa. Kika Pio no están sin antenas. Ahí está. ¿Quién es? ¿Kika? Kika. No sé qué tenemos. No, Kika no sé. Kika no está. No, hay otro Kika, solamente Kika. Solamente. ¿Qué dice la gente? ¡Ay, closeo! En Twitch tenemos, dice, máquina de camioneta. Yo tengo uno que es de mi tío guardado en Caraguataú, como Leli, que dice por la camioneta. Ese es que mi mostramos sueño en comprar alguna vez, Salva. La F1000. Como Como la mínimo Ford 100 de mil mil dólares ganan los jugadores del Palmeiras. Cualquiera va a seguir las reglas con semejante dineral. Y acá hay jugadores que ganan 60, 80 mil dólares también en el fútbol paraguayo. Claro. Sí, Oh, y hay, uno- No hacen un carajo. y hay Uno- conductores de TV que ganan muchísimo y ni siquiera vienen todos los días a cumplir el horario. Ese soy yo. Se eligió. Y otros, Y reposando. y otros No, pero- titiriteros de mierda que llegan cuando se le... Titiritero de mierda. Bueno, ahora vestiste como adulto, pausa.
¿Te acordás cuando te ibas sin uniforme de civil por el Día del Niño? Ahí está. ¿Y por qué José tiene que decir pausa para ¿De que qué haga trajiste? caso? Porque él ya dijo pausa, pero nunca cortaron. ¡No me respeta! ¡Pausa! ¡Pausa! A ver. ¿Viste? ¿Cómo fue crecer, papá? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gone. I knew the song, a young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature was
En la República Guaraní, lectura del Diario Popular. ¡Tapa de diario! Sí. ¡Pip, pip, 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 pip! A mi auricular, boludo. ¡Qué loco! Sí, no, mi auricular ya no. Viste que No, se no escucha. encontró ya otra vez en Pedro Juan un cuerpo en un tambor. ¿Te Ya. acordás cómo Claro, lo ya. hizo una vez el gusano Menocchio? Bueno, Sí. El gusano el mañoso. que terminó muerto en un tambor fue a requerir deuda. Seyucá entonces le dijo al asesino. Espera. Era un cobrador. Se fue a requerir plata y el tipo. No quiso pagar y le dijo No quiso pagar. Seyuka, entonces le dijo Ya, y bueno, y fue su espectacular. voluntad. Ahora esto, otro. Atender tapa. O ya por poner a los vecinos será. Le agarraron, le dejaron como cigarros y le entregaron a polis. Atan a Malevo y lo corrigen. ¡Ay, amo estos finales felices! Adora. Un delincuente fue atado como cigarro y tras ser pillado tratando de hurtar varios objetos de valor de una vivienda. Oye, pillado por un grupo de 3 hermanos que lo corrigieron. Esto pasó en Ciudad del Le Este. pegaron, José. Le ¿Por qué? ablandaron, ¿Por le qué ablandaron. si fue hurto nada más? Pero decime una cosa, ¿qué le hace pensar Elías si dice Olía, chupé cigarro po illa? Ahí está. Pasa que dice que ¡Qué impaciente estás! Pasa que Oye. dice que hurtó cosas. Acá dice, según Cuando la uno denuncia- hurta, pues hurta nomás. Y cuando roba, roba. Le parece al chavo ya. Chavín. Y el Cintia- robo pues ya implica violencia. Y el, ¿Y el hurto, hurto? no. Sí. Entonces, si él hurtó nomás, ¿por qué le garrotearon luego? No, primero le dejaron como cigarro po illa. Sí. Para que no vuelva, para que no piense la próxima en robar, pues. Claro, Ah, ¿entendés? Pero bueno. le liaron como un ¿Quién porrito. soy Sí. yo para juzgar? El muchachón se metió de madrugada, eso de las 3:50, y vació la casa de una señora. Over jamón a una moto, una notebook, 7 millones de guaraníes. Ah, no. A la miércoles. Era liable, luego había sido. Sí, le lío. El malevo pensó que se iba a rajar tranquilo, pero mamota pa, porque los hermanos Francisco y junto con su hermana Gladys o Pillachupe se avivaron y la atraparon en el asentamiento 13 de junio y le corrigieron a patadas. Así le Como dejaron. si fuera una película. Cigarro Lo po- redujeron, lo pegaron, lo ataron con piola, cigarro poilla y lo llevaron a una chatarrería y lo sujetaron a un pilar de cemento donde el propio Marcelino confesó ser el autor del robo. A ver, ¿y quién pico no va a confesar así? Pero vos sabés que hoy ya poponan la gente porque le iba a pelar Sí. ninguna casa. El comisario Gei es una persona con antecedente por hurto agravado. Ah. Entró a una recicladora y otros lugares. Cuando la policía llegó al lugar, le encontró atado con una piola y lo alzaron a la patrullera. Genial, preso, ojalá se Sí, quede sí, un sí, tiempo. sí. Ahí abajito también en página 3 tengo una noticia. Sí, sí, A ver, Fabi. Dice, su Tatasha armó Sarambí en cumple. Mira, Invitados llamaron a la policía. Villa Elisa, tremendo papelón, protagonizó una su alhaja que cayó tuisha y teca ure en un cumple donde ni siquiera estaba invitada. Me gusta esta. ¿Para qué me invitan si Si saben saben cómo cómo me me pongo? pongo. Pero a ella nadie la invitó, igual ella se puso así. La doña de 33 años llegó con su hija de 4 añitos en brazo y una bolsita cargada de latas de birra lista para armar el sarambí, dijo. La fiestita se desarrollaba en un local de eventos del barrio 29 de septiembre el domingo de noche. Por lástima a la nena, los organizadores la dejaron pasar, le invitaron asiento y cena, pero lejos de agradecer, la mujer se descontroló mal y empezó a gritar y armar quilombo frente al rollo
No quedó de otra y llamaron a la policía y llegó en una patrullera. Los uniformados le pidieron que suba tranquila, pero la alhaja no quería saber nada y la nena asustada lloraba descontroladamente durante todo el trayecto hasta la comisaría. Ya. En el video pues se ve que la mamá le quiso utilizar también a la nena para que no la detuvieran. Y fue en ese momento en donde la criatura se alteró, ¿verdad? Porque ella lloraba y de alguna manera la criatura no entendía el contexto y lloraba por la mamá, pero porque la mamá estaba más alterada porque sabía que la iban a detener y a modo de no ser detenida, empezó a generar este forcejeo con la policía. Sí, página 3. Página 3. O sea, todas las A todas las noticias de la informaciones. página 3. Sí. ¿Por qué? Bandido capturado y corregido por hermanos. Un delincuente fue atado con... ¡Épico! ¡Fabiola! ¡Épico, Fabiola! ¡Fabiola! Che, Ya, ¿qué era plata está raro lo fumando, que boludo? dijeron que en la misma página estaba todo. Bueno, página 11. Página 11. Sí, se reían de él por ser guarango. Domingo Ayala, el comentarista peloteril de la Popu TV, que esta semana fue condecorado por el Ateneo de Cultura Guaraní y por la Secretaría de Políticas Lingüísticas por su labor en guaraní, contó que cuando iba a la escuela le decían guarango y era víctima constante de bullying por su subaperno. En medio de una entrevista en el programa No Pensé Pasar por Esto, Domingo contó que antes sus compas le trataban mal porque solo hablaban guaraní en el colegio J. Augusto Saldívar. ¿Cómo se llamaba el colegio? San Roque González. CKP. Y tu profesora te hacía bullying también. Bowling. No, tiene te hacía mil, boludo. bullying, pero no quería que hable tanto en guaraní. Su profesora, imagínate vos. ¿Es cierto que te decían guarango porque solo hablabas en guaraní? Sí, CKP. Eso fue en el tiempo de... Sí, eso fue en el tiempo de la escuela, hasta el 7º grado, por ahí. ¿No se hablaba guaraní en tu escuela? No. Ahí en J. Augusto Saldívar la mayoría ya hablaba castellano. Y te hacían bullying por hablar en guaraní. Sí, había profesora y todo que me decían que no hable en guaraní. Se burlaban de vos porque vos solamente hablabas en guaraní, boludo. Y me rechazaban porque hablaba en guaraní. No, vayas a hablar más en guaraní si vos querés estar con nosotros, me decían mis compañeros. Así era el protocolo. Yo estuve entre la espada y la pared porque en la escuela a mí me obligaban a hablar castellano y en mi casa querían que hable solo en guaraní porque mi papá habla solo en guaraní. Y donde se va pide que solo le hablen en guaraní. Me encanta la dinámica de la lectura, ¿eh? Número 1, agradece que tenés papá. Cheto, de número cheto dos, es tener padres. Que habla. Es de chetos. Agradece que tenías Página escuela. 17. Ahí está, muy bien. Página 17. Salvador. Salvándolo. No, ahora hasta Salvador ya me corta, boludo. Patente de invención. Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay. Dice. Acá solicita el patente de invención de un artículo que va a servir para no sé qué. Acá tengo. Página 17. Página Página 17. Tenemos sex shop. Agrandador en crema aparato, vibrador, anillo rotativo, anillo. Vagina, boca, retardadores, crema anal excitante. Hijo de p***. Extraño la época que lo clasificado al popular era 0982 Sí. 400 0900. Ahí abajito de Aeroshop, de Sex Shop, dice conversión en Jesucristo. Conversación. ¡No! Conversión de Jesucristo. Jesucristo trans. Conversión. Jesucristo se volvió trans. Hablando Dejate de en juego, serio, boludo. página 18, para que conozcan lo que vamos a transmitir por Popu TV. Sí. Conocer la ruta World Rally Championship. Mañana viernes, prueba especial 1 Camburetá a las 7 de la mañana. Qué Temprano ya, ¿eh? gusto. También Re a me voy a las 3, levantar a esa hora, a ver. prueba especial 7, Yerbatera 2. El sábado, prueba especial 9 en Carmen del Paraná. Después, ese sábado a las 2 de la tarde, prueba especial también en Carmen del Paraná. Domingo 31, el último día en la misión jesuítica Trinidad a las 9.
Y a las 12 del mediodía la última prueba. La premiación va a ser a la noche entonces, La Salva. noche, ahí en la ruina. Qué lindo. Impresionante papá. haces. Tengo información en la página 15. Sí, sí, sí. A ver. Página 15. Página 15, Oscar. Tenemos que hablar de esta información que hoy acaparó las pantallas ¿Qué en tajina? Paraguay, señores. ¿Qué pasó, Atenti, Fabiola? ¿Qué señora, pasó? para usted esta información. Sí, sí, A sí. Ana Paula Gali, si apagás el fuego, dice. Si apagás el fuego, y ahí quedó el título. Si apagás el fuego en casa, no busca otra fogata. Hijo de puta. Sí, Para ahora Y entender un después, poco. ¿cuál es el contexto? Sí, sí, sí. Seguí leyendo, por favor. sí, por Dice, favor. la sensual y frontal Ana Paula Está muy Gali bien, pero asegura que la fidelidad no debería de ponerse en juego ni aunque el rugido de los motores del rally te hagan vibrar. Dicen, escucha que bien, José, que vos te querés ir al rally. Fabi, Sí. Fabi, ¿quién es Ana Pauli? Ella es modelo del Ana- diario Popular. Ana Paula Galli. Y ahí divagate, Fabi. Dice, si apagás tu fuego en casa, no buscarás otra fogata. Las mujeres como la chapa, ahí nada más decir enseguida. ¿Quién? La mujer es como la chapa, si no le clavas bien vuela, dice. Mira, eso ya dijeron ayer. Ayer no, y le copió pues a El Pamela. público rota. Sí. Sí, no, es lo que pasa. Lo que pasa es que... Sí, no, Fabi, Sí, tranquila, dice, ay, perdón, mi gallito. Ay, Salvador. Cuando decís que sí, Dios mío, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando decís que se apaga el fuego, no hay que buscar otra fogata, le preguntan. ¿A qué te referís con eso? Le dice el popular. A los hombres que se emocionan más con el ruido de los autos que con el gemido de su mujer. O sí, O cuando están clavando la No puede leer la compañera No de puedo vos, avanzar, maleducado. más respeto con la información, Se señores. aceleraba, frenar la El lectura. indio solar y trans. Rip, ¿sabes que a quién me parezco? A la serpiente de las chicas superpoderosas. No, ese no es mi época. No, ay, chicos, están ¿Cómo viste perdidos. la chica Bueno, lo superpoderosa? cierto, apaguen su fogata. Ara Mesa revela mis nalgas miden 125 centímetros. Ahí al ladito. ¿Quién midió eso? ¿Quién midió? ¿Quién midió? ¡Demonio! Yanito. ¿Por qué no vino? ¡Yanito! Bueno, Espera, ¿por qué no vino al programa Ella tenía que venir para hoy, hacer ¿verdad? medida? Ah, se fue Ah, en ya, Juan voluntaria Carlos. del rally. ¿Voluntaria o trabajando de Voluntaria. modelo real? Bueno, espectacular. no dio explicación. Atención, encanta. ahora sí, Ah, belleza, belleza paraguaya, bellezas Por fin, nacionales, De verdad. juventud, divino tesoro, están las chicas del certamen Miss Central 2025 y estamos con una de las directoras del evento de Miss Central, Fernanda Ibaldi. ¿Cómo te va, Fernanda? Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Feliz y muy agradecida al espacio por permitirnos estar, por la invitación acá con las chicas. Queremos presentarnos. Yo soy una de las directoras de la productora A2I. Luego también son la señora Lourdes Ibaldi y la señora Rosana Rudas. Este año estamos encargadas de la preparación de Miss Central. Rosana Rúa, que ¿Qué era de Crónica. equipo? mira, Lourdes y Rosana. Mira, un poco. Rosana fue team nuestra compañera en fuerte. Popu, Sí. después en Sí. Crónica. Y después Crónica. Lourdes fue nuestra maquilladora en Canal 9 muchísimos años, últimamente en Telefuturo. Mira un poco. Sí, Lourdes. sí. ¿Vos sos su hija? Yo soy su hija. Mira, Ana. Creció la nena. espectacular. sí. ¡Salvador! No, yo la conocí. Bueno, y ¿querés hacer vos la presentación, Fernanda, o querés que haga yo? Dejo a tu cargo, Bueno. por favor. Entonces, vamos representando, voy a dar en el orden que está escrito. Adelante, y cada una va a decir su nombre. Adelante, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. ¡Qué elegancia! ¡Qué en bárbaro! serio! Esta blusita azul, muy elegante. Ja, la hora del tequi. Sí, trato de... Adelante, por favor. También, cada una que se presente al por favor, Fernando de la Mora, si Nombre. podés presentarte, por favor, ahí en el micrófono. Nombre y edad. Adelante, Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Buenos días, encantadísima de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Gisela Torales y estoy representando a la ciudad de Fernando de la Mora. Aplausos, ¡Qué chicos. ¡Aplausos! buena dicción!
Muy bien. extra luego ya por la adicción que Nada tiene. que ver con la Impresionante. Misbol y eso. Nada de mí. Adelante. También la ciudad de Villa Elisa. Villa Elisa presente. ¡Qué bárbaro! La presentación, el rojo pasión. Adelante tu nombre, por favor, Villa Elisa, al micrófono. Ahí está. Me presento, soy Evelyn Orué, tengo 19 años y soy de la ciudad de Villa Elisa. Eso. Muy bien. ¡Aplauso! Ahora a los vecinos de Villa Elisa, adelante San Antonio. ¡San Antonio! La ciudad de Fabi. Fabi, tu representante. La ciudad del Piracaldo. San Antonio presente también. Buenos días, mi nombre es Montserrat Agüero y soy representante de la ciudad de San Antonio. Bien, Monse. Y esta, una de las ciudades también que está ahí y que por supuesto está con el lago. Adelante, Upacaraí. ¡Bravo, Pacaraí! La ciudad del lago. Impresionante. Muy buenos días a todos, mi nombre es Caterina Adorno, tengo 18 años de edad y con orgullo vengo a representar a la ciudad de los recuerdos, Upacaraí. ¡Bravo! Ahora vamos a la ciudad de Demonio. Ahí está. Mariano Roque Alonso. ¡Demonio! ¡Qué bárbaro! Mariano presente también. Mariano se hace presente. Buenos días, mi nombre es Nayeli López y vengo a representar a la ciudad de Mariano Roque Alonso. Bien, Nayeli. Bravo. Y ahora, en representación de la ciudad del depredador de Piquetecue, bienvenida Limpio. ¡Limpio presente! ¡Qué bárbaro! Muy buenos días a todos, mi nombre es Lucía Brites y con orgullo vengo a representar a la ciudad de Limpio. Eso. ¡Bravo, Lucía! Son muy lindas las chicas. Muy linda. Muy recordemos muy- que en instante Preciosa, vamos y a aparte estar. de eso se están preparando con todo, es una preparación multidisciplinaria, tanto oratoria, están haciendo proyectos sociales, las chicas están preparándose con todo para el Miss Paraguay. Miss Central con mira al Miss Paraguay. Ah, mi Paraguay con el señor Guillermo, o Sí. sea que era de la organización. De la Con la señora organización. Graciela, de la organización del señor Guillermo Ahora Rolón. con la señorita Graciela. Este año nosotras somos la encargada de volver a realzar el certamen de Miss Central, que vuelva a ser la fiesta, que siempre fue un evento para todos, una alegría para la familia, porque ese es nuestro enfoque, tener señoritas de la familia, de la casa, porque detrás de ellas justamente están sus padres, están sus hermanos. Claro, muchos sueños. Sí, también. muchos sueños detrás de cada una. Le mando un beso gigantesco a Miguel Sousa, que trabajó con sí, las sí. chicas el año Migue. pasado. Capísimo. Sí, capísimo. Ahora Miguel y tenemos, Jonah. ahora tenemos las preguntas culturales para las chicas. No, mentira. La pregunta cuando hiciste el conductor de Miguel, la que respondió todo fue eliminada. Yo por eso ya no me meto más en el 33 preguntas bien respondió y eliminado. Le respondió todo. Le respondió. Y una que no respondió nada, la que ganó. Y la otra Pero ese fue demonio. Ay, demonio. Ese tipo de elecciones no demonio. Bueno, a ver, vamos ¿Qué le primero gusta, a preguntarle la edad y si es que están estudiando alguna carrera. Primero a Gisela Torales de Fernando de la Mora. ¿Estudias algo? ¿Estás con alguna carrera? Soy estudiante de la carrera periodismo, Bien. tengo 19 años y soy cantante también. Ah, mira, Epa. muy bueno. ¿Qué Besita. estilo? Todos los estilos, todos Bien. los estilos. Más polka, Más polka. Polka. Ya que ayer fue el día de la guarania, ¿nos cantarías un pedacito de alguna guarania, la que vos quieras? La que yo quiero. La que vos quieras. Una noche tibia nos conocimos frente al agua azul de Upacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. ¡Eso! Qué linda. O sea que me encanta su nariz.
Me gusta tu nariz. Chavito, será. Recordemos que Gracias, vamos, muchas recordemos que gracias. vamos a hacer Yo la pensé que iba a decir preliminar. que bien canta, oye, ¿verdad? No, yo le miré y desde acá estaba Ella- mirando. Demasiado me gusta su nariz. Chicos, después al Muchas final, gracias, al final muchas gracias. elegimos la ganadora nosotros. No, definimos nosotros ganadora. Acá. Igualito a mi Guilla Roja, igualito. Bueno, ahora crean Villa nada. Elisa, Evelyn, ¿tenés algún estudio? ¿Estás estudiando alguna carrera, algún laburo? Sí, estoy haciendo el cursillo de arquitectura y soy profe elemental de danzas. Arquitectura en la Nacional, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, porque arquitectura había sido, yo me enteré que solo en la Nacional se estudia. Ah, mira, mi Mira un perro poco. también. Bien, Y espectacular. aparte soy bailarina profesional también. Bailarina, ¿qué estilo es? De todo. De todo. de todo. Bien. Se destaca la bailarina. Yo quiero aprender. Árabe. Yo intenté bailar y casi derrumbé todo Monte Carlo que estaba abajo. Desastre. A ver, San Antonio, Montserrat Agüero, ¿vos qué haces? ¿Qué carrera estudiás? Yo tengo 18 años y sigo en el colegio, estoy en el bachillerato técnico en ciencias ambientales y al terminar el colegio quiero estudiar diseño de interiores. ¿Vos estás en arquitecto? Sí, en Ah, mira, arquitecto. arquitecto era mi colegio. ¿En serio? Qué bueno. ¿Cuál es bachiller. arquitecto? Arquitecto Tomás Romero Pereira. ¡Qué grande fallo, boludo! Tomás Romero Pérez. Yo terminé bachillerato técnico. Ingeniera. No, yo era de Ingeniera. construcciones civiles, técnico en construcciones civiles. Construcciones civiles. Sí, Con te- razón que hace tanto puente. Bueno, Mañana puente ya otra vez. bendicio. Bien, salva, Muy salva. linda esa. Ahora, Qué para rápida ahí, está. vamos a hablar un poco con Catherine Adorno. ¿Cuántos años tenés y si estás en el cole o ya estudias alguna carrera o laburás? Tengo 18 años de edad y actualmente estoy cursando el cursillo preparatorio para la cadena de medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Híjole, qué espectacular. ¿Te gusta, querés ser médica especialista? ¿En qué te gustaría hacer? Y me gustaría especializarme en la parte de cirugía o oncología. Yo venga, Bien, Ah, bien, mira. bien, bien. Muy Me bien. gustan las chicas como están pensando. ¿Están en pareja las chicas o...? Son de Son No pregunto yo. No, pero igual puede ser que tenga. estúpidos. Ando. Demonio me dijo el productor de día. ¡Ay! El olor A no puede ver. preguntar. Vamos con la ciudad de demonio. Podría ser tu hija. Cierto. Mariano Roca Alonso, Nayeli López. Nayeli, Sí, Nayeli ¿vos estudias algo? Sí, estoy estudiando en la carrera de marketing. Marketing. Sí. ¿Cuántos años, Nayeli? Tengo 23 años. 23 Estoy en años. el segundo año en la carrera de marketing. Muy Me bien. gustan mucho las redes sociales. Ah, esa es la carrera del futuro, o sea, futuro. de ahora, ¿verdad? Sí. Todo el mundo, me gusta. Limpio, Lucía Brites. Limpio, ¿cuántos añitos tenés? Tengo 18 años, estoy cursando el primer año de la carrera de docencia y estoy trabajando en una escuela de mi querida ciudad. ¿En serio? mira. ¿Qué, primaria? Primaria, sí. ¿Qué escuela grado? Básica. Quinto y sexto, llevo pluri. Bien, encima que estamos necesitando, ¿viste el bolonqui que hay? Que no hay muchos profesores capacitados? Nombre completo de la ciudad de Limpio, Lucía. No, ¡Qué pesado! El depredador de Piquete Cueva, Ay, bueno. perdón. El incomodador. El incomodador. Qué gusto. No, Entonces, ¿sabe que Osmar, algo así se llama, un viejito rompebola de las Mises? ¿Cómo se llamaba Osmel? Osmel. Osmel. Ahí está, el Osmel de Paraguay. Le rompía los quinotos a toda la sí, reina de belleza. Del Miss. de mi Universo. Sí, sí. todas solteras. Todas, más vale, no vayan a perder tiempo con cualquiera. Con que venga. cualquiera. Chicas, por favor. Concéntrense en su carrera y en su sueño primero. Bueno, ¿cuándo Y va a ser la José, elección? José, un ¿Qué consejito, pasó? por favor. Nunca se metan con productores. ¿Cómo? ¿Pero? ¿Qué consejo? ¿Por qué le matan los productores? Eso De no. por ahí se enamoran. Sí. Sí, se Como esta enamora. Miss que se enamoró del que vendía. O del- como Elías que se enamoró de demonio. Cosas que pasan. Villa Tengo- Elisa Villa me Elisa. falta, perdón. Villa Elisa. Evelyn. No, ya le Claro pregunté. que ¿Cómo sí. Villa Elisa? ¡Demonio! Sí. Tengo mensajitos. No, yo mensajitos. creo que quiere 2 veces nomás. Fabio Leate. Tengo mensajitos de YouTube. A ver qué Sí. dice la gente. Pueden seguir dejando sus mensajes. Estamos llegando a 93 visitas. No, vos sabés que superamos los 100 en un momento. Will Sí. escribió ahí los 100, Sí. las 100 Acá views. consultan si en San Antonio hay colegio. Claro que- Tenemos. ¿Qué manga de payaso? Bueno, tengo un mensaje. Dice, divina la Miss Upacaraí. Después,
¿Aún hay anticipadas para el evento? Preguntan por Sí, las entradas. disponemos las entradas anticipadas, también pueden adquirirlas con las candidatas o con la productora. Con la productora. Ok, aguante Miss Villalisa, hermosa, hermosa mi sobrina de Pacaraí, Caterina Adorno. Vamos, Evelyn, mi vida Villalisa, dicen acá una diosa de Pacaraí, la más bella es Villalisa. Miss Central, Evelyn Orué, futura Miss Paraguay, divina la Miss Villalisa, Evelyn Orué, San José de los Campos Limpios, dicen acá. Fuerza Reina, muy elegante mi sobrina Caterina Adorno, Miss Fernando de la Mora, la más hermosa. Tengo ya anticipadas, dicen acá, estas son las misses que da gusto ver y disfrutar. Upacaraí con todo, la de Areguá es la mejor de todas, Gisela Torales de Fernando de la Mora, divina todas, ay hijo, ya a medida que voy leyendo van entrando más. Gisela Torales de Fernando de la Mora, bella, divinas todas, dice, vamos Areguá, qué hermosa que es Naye, dice. Y siguen los mensajitos. Qué Felicidades, bien. chicas. Bien, reventando la chica en la red y en Tenemos Twitch. también mensajitos en Twitch. Me encanta la oreja de la chica de Villalisa, dice. ¿Por qué? No sé. En San Antonio hay colegio, preguntaron. Sí. San José de los Campos Limpios de Tapúa. A Mariano Roque Alonso le preguntaron Tapúa. algo. Sí, ¿verdad? Te preguntamos, sí. Uf, la de Villalisa. Tranquilos. Tranquilos, chicos. Acá están diciendo que yo metí dedo, que la de San Antonio es mi prima. Para Ah, que 107 viewers, carajo, en Sí. YouTube. Papá, la estamos Sí, rompiendo. nunca tuvimos esa cantidad. Sí, ya llegamos a Ya llegamos 118. 118. 118. 118. 118. Cuando vos no estabas. Qué malo, Marcelo. Malo. Pobre Al abrazo. chico. Este ya es medio raro todos los días, ya este asunto yo digo Sí, veces. no. Preguntan, Mira, Mira, puede dormir en su panza. La panza de José tranquilamente una almohada. acá están preguntando desde YouTube si estas son todas las candidatas o si No, hay más tenemos ciudades. más. Vinieron ellas en representación, ya que las otras chicas están en la facultad, en su trabajo, y vinieron ellas a representarlas. Porque están preguntando si hay participantes de Luque. ¿Por qué no hay Luque? Ya dicen luego Sí, acá. por Preguntan si hay. supuesto. No, Ay. vamos, No central, vino nomás, pues, todas está las haciendo ciudades joda. tienen. Elías, vos sos de Piquetecue como Dulce Lucía de Miss Limpio, dice. Villa Elisa, la más bella, Carita de Ángel, Miss Villa, Loco y de la República de Luque. ¿Por qué no está Luque? Dicen otra vez acá. Y no le hace falta jurado. Vamos Villa Elisa. Por supuesto. Mi sueño de ser jurado, así de Por sentado. favor, Miss Pacaraí. el gato con ratas. Elías le parece a Blippi. Mira, Blippi. Blippi, el que veía a mi hija. Hola, amigos, ¿cómo están? Ponemos Blippi, vas a ver. Blippi. Fabiteaste ahí. ¿Qué tiene que ver con el Miss Fabiteaste, Central José. eso? Fabio Lee. Acabaste de Fabio Lear, fuertísimo. Y eso, y yo estoy dispuesto a ser jurado si es que de pronto quiere. Qué pesado el dedito. Baste. ¿Cuándo Hola, era el amiguita. concurso? Si me ¿Cuándo va a pueden ser, repetir. Fernanda? El 13 de septiembre en el anfiteatro Rafael Rojas Doria de Villalisa. Están todos invitados, les esperamos. Va a comenzar a las 21 horas. De local, entonces. ¿Quién fue la Miss 2024? De- 2024. Ay, no, pero No la, está o sea, la- presente. ¿Cómo? No está nomás hoy presente, pero No, pero ¿de qué ciudad fue? ella es de la ciudad de Asunción. Ah, Cheulua. Sí. Cheulua. Ah, cheta. Y va a haber Miss Asunción también. Pregunto yo. Sí. No sé. Sí. En nuestro certamen no, pero sí para el Miss Paraguay. Para mi Paraguay, Miss Asunción. Ahí está, espectacular. Mira un poco. Qué cantidad de gente. Villaliza la mejor. Villaliza está Villaliza ganando los está- comentarios En acá. comentarios, sí. Miss Tacumbú es mi Asunción. Porque van a ser por los barrios Porque son seguro. de los barrios. Yo voy a ver un poco ahí. Porque está el Miss barrio. Trinidad. Miss Trinidad, después está Bar. No. Miss Triqui, ¿dónde es estúpido? Hay mensajes que no puedo ¿Qué decir. No hay con mi Por rubio. respeto. No, y está el barrio Alcoholito. Miss Alcoholito. Ese es el de Sí. demonio. Hay como un barrio ahí hacia casa, Alcoholito. ¿En serio? Alcoholito. Allá en Villa Lisa tenemos Villa Latita. Villa Latita. Mi vereda. Eso ya está en cada cupe. Ese no, ese es en la Gracias, pared. Fernanda. La pared. Gracias a ustedes. ¿Hay alguna red social? Sí, pueden seguirnos en el Instagram, estamos como Miss Central Oficial. Miss Central Oficial, ¡Qué espectacular. bueno! ¡Éxito a Muy las bien. chicas! Bueno, atención, Tropifest. Se viene el Tropifest. Sí. Tropifest. 13 de septiembre en Espacio IDESA viví una noche explosiva con los rehenes. Camilo Méndez, Grupo Azteca, Grupo Callado y nuestra querida Fátima Román. Entradas en tuti.com.py.
mesas para las reservas al 0984-500-505, Media Partner, Popular 103.1 FM. Se viene Tropife. Sí. ¿Qué hacemos, demonio? ¿Pausa? ¡Pausa! Enseguida va de no, peche. ¡Pausa! Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it, Louie. 'Cause I am a lover. Stay, 'cause this boy wants to gamble. Stay, loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it Louie. 'Cause I'm a lover.
11:29. Escucha este temazo, papá. ¡Qué bárbaro! Volvieron los ¡Rito! 80. ¡Sí, ¿Sabes qué? señor! Thomas Anders de Modern Talking lanzó nuevo tema. ¿En serio? Y encima del videoclip sale él con su compañero, pero su compañero por IA de joven, del Modern Talking joven, papá. ¡Qué loco! O sea, él de joven y él de ahora. El de ahora, sí. ¿Qué? Bro. Impresionante, Thomas Anders de Modern Talking. Bueno, se viene. ¿Qué se viene? Se viene el concierto del año. Sí. Imagínate 2 estadios de la nueva olla totalmente sold out. Y estamos con los chicos, están haciendo barullo en las redes sociales y me encanta el nombre. Shakiverso. Estamos con los chicos de Shakiverso. Merry, es así, Merry Aranda, Laura Candia y Agustín Andino, porque quieren hacer la convocatoria del Shakiverso. Para hacer, vamos a preguntarle para qué. ¿Cómo les va, chicos Hola, y José, chicas? ¿qué Bienvenidos. tal? Yo soy Laura Alcaraz. Laura Alcaraz. ¿Cómo estás? Y sí, estamos acá más que nada, como vos decís, ya nos estamos moviendo, ¿verdad? Sí. Moviendo la avispero. La verdad que somos fans de años. En mi caso, 30 años, desde 1995. Pero, como sabemos, nuestra artista es súper versátil y tiene fans de todas, absolutamente todas las edades. Del 95, pero era pies descalzos. Ladrones sueldos. Estoy aquí. ¿Dónde están los ladrones? Sí. Bien. Y así, ¿verdad? Entonces, sí, empezamos a hacer barullo. Este domingo tenemos una actividad súper linda para toda la gente que le guste y que le encante Shakira. Nos congregamos en la Costanera. Vamos a tener un encuentro de baile, danza y más que nada estar toda la gente que le amamos y nos encanta Shakira, ¿verdad? Y más que nada también, me imagino, Merry, Agustín y Laura, para que llegue a los ojos de Shakira esto, ¿verdad? Para que vea Shakira lo que están preparando. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Merry. Qué voz de locutora, Merry. Gracias. La Mary. Y la verdad que estamos haciendo varias actividades para hacernos visualizar, ya que somos un grupo que iniciamos hace poquito. Realmente son apenas 2-3 meses de haber iniciado y en ese corto tiempo ya hemos logrado alcanzado muchos objetivos que nos hemos trazado. Iniciamos con el reto del Estoy Aquí, que fue un furor total en redes sociales. Ya hicimos nuestra primera actividad de acción social en el Día del Niño, acompañado con la gente de Granito de Amor en el barrio Trinidad, que fue un éxito total. Estuvieron más de 500 niños. Creo que producción tiene fotos y videos de ese evento. Ahora nuestra convocatoria para este domingo, que vamos a hacer así con murga, barullo, alegría, algarabía que le caracteriza a nuestra querida artista. Qué grande. Y le estamos esperando, como acá la compañera Laura dijo que Shakira tiene fans también de fans hace 30 años de que él lanzó Pies Descalzos. Hay gente que son realmente muy jóvenes, hay adultos, hay niños que son fans de Shakira y vamos a esperarle a todos este domingo para nuestra gran actividad con música, juego, baile, ¿Gratuito? diversión. Es gratuito, sí. También va a haber obsequios. también Vamos a hay tener obsequios. sorteos, sí. ¿Qué obsequios? Secreto. Sorpresa. Ándate, te esperamos. Ahora cuéntenme el día que se anuncia. ¿Ustedes ya sospechaban o ya sabían? ¿Viste famoso? ¿Ya se filtró alguna información o fue de sorpresa ese día? ¡Bum! Sale el... José, te digo la verdad. Los que somos fan, ya estábamos todos histéricos porque esta es una gira mundial de ella, ¿verdad? Entonces ya vimos el lanzamiento, empezaron los conciertos y nuestro corazón, ¿verdad? Y Paraguay. Ah, porque no se anunciaba Paraguay. Claro, Paraguay no estuvo en el primer... Y Paraguay, por favor, señores productores, inviertan, van a ganar mucho dinero. Esa onda era, ¿verdad?
Y gracias a Dios, ¿verdad? Y la verdad que los fans desde cada una de las redes nos movimos y realmente gracias a Dios se prendió, bueno, ¿verdad? Entonces pudimos, se logró y sí, para cuando fue la venta de la entrada ni hablemos, ¿verdad? Acá mis compañeros te pueden contar, fue toda una odisea. Eso, porque se agotaron en horas las entradas. Sofi, que también mi esposa es fanática de Shakira, y lloró al enterarse que la primera fecha, chao. Estaba llena. Lo que pasa es que antes del primer día de venta, los fans tuvimos, los que estamos inscritos en la página oficial de Shakira de fans, pudimos acceder a un código que nos enviaron a nuestro correo para poder comprar y era liberado, o sea, no había, o sea, de cualquier entidad. Ah, ya. Entonces, yo, por ejemplo, imagínate con el código, no pude acceder al sector que quería ese día. Compré otra entrada que voy a poner a la venta, ¿verdad? Porque ya lo que alcancé. Pero gracias a Dios luego se habilitó al otro día y sí pude acceder al sector que yo tanto estaba buscando. Y no dormimos, acá te pueden contar mis compañeros. No dormimos. Les quiero preguntar algo. No dormimos. Sí. ¿Qué pasó? Que les quiero preguntar, ustedes que le conocen, o sea, le conocen no personalmente, pero la siguen mucho a Shakira, ¿cómo es ella en sus conciertos? ¿Qué podemos esperar el público paraguayo de Shakira? ¿Cómo es ella? ¿Tienen alguna curiosidad que nos puedan contar ustedes como fans? Sí, ella es una persona que te brinda sorpresas, o sea, no esperes así tipo un cronograma o un guión que ella va a seguir. Ella te sorprende, pueden notar que en cada show ella interactúa ahí con los fans, o sea, no tiene una línea trazada. En el 2010 luego fue un conciertazo. Yo también estuve ahí. 2011. 2011. Sí, después del Mundial. Sí. Y multi-instrumentista es ella. Cómo toca guitarra, batería, el bajo, todo ella toca. Y mira, José, en el 2011 yo, fue hace de 12, 13 años. Sí. 14 ya. 14 años, bueno, yo aún estaba casada y en aquel entonces mi esposo antes fuera más cerrado el tema de los matrimonios. Imagínate, no me permitió irme al concierto. ¿Te separaste, baby? ¡No te fuiste! Bueno, no me fui. Me dice, vos ya sos mamá, ubicate. ¿Qué? ¡No! ¡Ay, madurá, Me muero, ahí no es boludo. Ahí No era mi No. corazón y de vuelta. Un año después yo me separo. Así es que esta vez, adivinen quién fue la que compró su entrada. En tu cara le voy a ver a Shakira. ¿Cómo se llama tu ex? Ay, no quiero ni hablar. El cacas le decimos todo. El cacas es el cacas. Para vos, perro. Para Voy vos, a ver a Caca. Shakira ahora. ¡Mira! ¿De quién te burlaste? Mira, ¿de quién te burlaste vos? ¡El Waka Waka vamos a hacer! No, plan de guaranga. ¿Y sabes qué? El cacas. ¿Sabes qué? No sos bueno en la cama ni se te para. Por eso te dije. ¡Pito corto! ¡Pito corto! ¡Inseguro! Tengo mensajes de YouTube. Ellos no son los que me funaron, chicos. Esta organización es nueva. ¿Qué Hay otra. te fundaron? Cuando dijimos lo de Mira, Shakira, Fabi. que Shakira era la de antes y no la del tema de los reggaetones. Ah. Se generó pues un No, pero entre debate. los fans y todo, me gusta Shakira antes, me gusta Shakira Shakira de ahora. Hay ahora. tipo polarización también ahí. Claro. Es como que Y vos hay dos digas que grupos. no te gusta hablarle al Volt, o sí. Claro. Sí. O no le saludas a tus A tus vecinos. vecinos. No, Ningol, le Pero hay dos tortura a los grupos. gol, pobrecito. Chicos, hablando hace rato de lo que Shakira hace en sus conciertos, he visto que le subió al escenario, obviamente previa comunicación seguro con Dana Paola, y tipo eso fue una sorpresa para la gente de México. ¿Será que se puede dar eso con alguien de acá? La verdad, sabemos. creo que Está difícil. Está difícil. Porque no Está tenemos muy Claro, artistas no a tenemos nivel un artista No internacional tenemos así. una artista muy renombrada, por decirlo Claro. así. Nadia Demasiado Fer- internacionalmente. Claro. Nadia Ferreira, a no ser que se va a ir. No, pero nadie ya le vio en Miami cuando estuvo en Miami. Claro. Tengo los mensajitos para Te continuar. explota, vio YouTube. Por eso quiero terminar de leer. Ellas no lloran, ellas facturan, dicen acá. Vamos. Yajapá, Shakiverso, la mejor comunidad. Aguante nuestro representante de Shakiverso, presente, excelente el programa. Hola, grupo excelente representante de Shakiverso, fuerza, fuerza. Este domingo nos vemos. Hashtag una Shakira para Pedriño, dicen acá. Decirle que le esperamos a todos, ahí vamos a estar. Ya se hizo campaña, capísimos. A un miembro del Shakiverso, Shakira le dijo que en marzo voy a Paraguay. ¿Cómo? En el aeropuerto de Buenos Aires, le dijo. A nuestra compañera Sandra.
Me voy a Paraguay. A Paraguay. Para el concierto de 2007 de Shakira no existían todavía, ¿verdad? A un miembro de Shakiverso, Shakira le dijo, ya leímos eso, Shakiverso, el mejor. En nuestras redes está el video, a un miembro ya está, copió, pegó, los mejores de la comunidad. Wow, me encanta esa verdadera fans y el domingo es fan para Música, Shakira. puede ser música emotiva, puede ser una emotiva de Shakira. Shakiverso. Sí, sale el sol. Minuto 12-13. ¿Cuál es una emotiva? ¿Cuál es? No, No sé, música emotiva. se puede vivir Se con me- tanto veneno. Se me poseyó estrellita. No, guaca, guaca. Hoy, Cahuaca también es No, emotivo. hoy, Sí. hoy en Gente que Busca Gente. Ajá. Te conocí un día de enero. Él lo creía perdido. Él creía que ya no lo iba a ver Ajá. hasta que gracias a la producción de Demonio, de Otaku y de todos los presentes aquí, encontramos al hermano de Domingo. Adelante, Domingo. Adelante. 30 años después, los hermanos se vuelven a encontrar. Adelante. Se encuentran los hermanos. Se causa. ¡Se escapé! Igualito. Sabía que no le conocía. ¡Qué grande se escape! A la Fuerza, verdad, Domingo. mira un poco sábado y domingo, dice. Ya formamos el fin de. Ya está. Sábado y domingo. ¡Genialidad! ¡Genialidad! Buenísimo. Ay, ay. Chicos, a ver, cuéntenos. Merry primero, vos sí te fuiste. Vos no tuviste un cacas que no te dio permiso para el concierto del 2011. Sí, yo me fui. No, nunca tuve cacas a mi lado. Cacas bien Muy lejos bien. nomás. Bien lejos, bien. Y lloraste, vibraste todo, heredera. Sí, realmente. Pero no estuve en el lugar que quería estar. O sea, no estuve muy cerca. Ahora sí, mi meta es estar ahí. Hasta cuando escupe que se vea así. Sí. Es pegada a la valla, así tipo para oler, Claro, ver para todo. estar ahí. Y Agustín, ¿vos te fuiste en el 2011? No, la verdad no tuve la oportunidad, pero ya ahora. Ahora pude- sí. Pude comprarme mi entrada, el sector que también quería. Entonces va a ser la primera vez que le vas a La ver a primera Shakira. vez. Y vos, la primera Y vez. yo soy fan de que tengo 13 años. Pero ella vino una vez, pero era Ahora niña. tengo 44. Fans desde los 13. Muchísimo. Imagínate, Y claro. lo voy con mis amigas de infancia. Porque ¿entendés? ella vino para O sea, pies descalzos. Fue un concierto, digamos, pequeño. Creo que fue en el Kurt Central del Yat. Ah, picó. Claro, porque era una estrella en ascenso. Es como cuando vino Ricky Martin primera vez. Ah, me acuerdo. Con dime que me quieres enamorar. ¿Entendés? Claro, y y era todo en Ariana el Kurt entrevistó. Central del Yacht. Cambiado hasta Luis mío. Está con una canción que todos conocen. ¡Ay, bueno! Así no. Hay que pedirle más a la vida que se la comandando. Sí, dale. Ni ese no se conoce tanto. Está bien, Ahí está está. bien. Bueno, ahora se viene Shakira. ¡Shakira, nuevamente. Paraguay! La invitación, chicas y chicos, para el domingo, ¿verdad? Sí, le esperamos a todos los Shaki fans este domingo en la Costanera. Le vamos Va a estar Shakira, esperando. ¿verdad? Claro, ya va a estar. Ya va a estar. Vamos a tener. Vamos a ¡Eh! tener. En la invitación justamente habla de eso. La gente que quiere ir lo que haga con los outfits de Shakira va. O la que, ¿cómo va? Uno quiere ir de forma cómoda, va de forma cómoda. O sea, va a haber de todo. Vamos a bailar muchísimo el domingo. Vamos a tener varias sorpresas también ese día. Vamos a estar regalando cositas. Va a haber. Ya tenemos, creo, nosotros nuestras remeras. También estamos organizando eso también de poder integrar más gente a nuestro grupo, quienes se quieran sumar a nosotros. Como dijeron las compañeras, es un grupo bastante nuevo, pero ya en este poco tiempo pudimos crear demasiado ruido, pudimos hacer actividades para la sociedad, para niños, y la verdad que se nos está dando todo a pedir de boca. Y nada, al contrario, agradecerle a ustedes también por darnos este espacio, No, por para favor. hacernos eco, José. para que más gente nos conozcan.
Les invito a que sigan la página de muchísimas gracias. Shakiverso, por favor. Shakiverso, arroba Shakiverso. Y ahí van a ver el hashtag, o sea que esto se hace a nivel país, desde todo, inclusive de Sudamérica ya ahí en la página. Es grande. O sea que van a ver hermoso y gente que es del staff de Shakira ya ha reaccionado a nuestros videos, sus músicos, su tía, o sea, somos bendecidos realmente. Sí, totalmente. ¿Quién fue más cacas? ¿Fernandito de la Rúa o Piqué? Piqué toda la Piqué. vida. Piqué toda la vida. Ni se menciona el nombre. Ah, prohibido llevar remera de Piqué. El innombrable. Prohibido No hablamos llevar luego remera de de él. Piqué. No existe en nuestra mente. ¿Con quién quiere que Shakira festeje? ¿Chris Martin? Queremos que esté soltera el mayor Soltera tiempo mayor. posible. Sí, que sea soltera ya. Disfrute ella. Ahí está, muy bien. Porque los hombres son una mierda. Los hombres. Por eso Sí. somos los cacas. Vamos a hablar ahora del Tropifest. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Éxitos. Se viene el Tropifest. Tropifest. Sábado 13 de septiembre. Sí, el 13 de septiembre en Espacio Idesa viví una noche explosiva con Los Rehenes, Camilo Méndez, Grupo Azteca, Grupo Callado y nuestra querida amiga Fátima Román. Entradas a la venta en tuti.com.py. Info para la reserva de mesas al 0984 500 505. Media Partner Popular 103.1 FM. Es el Tropifest. Ah, tenemos que seguir haciendo lectura de diario legalmente. Lectura A de ver. diario. ¡Demonio! Mario. Vamos a ver. Porque hace rato no pudimos hacer la lectura de diario. Porque Fabio leamos. Ah. No, leímos un ratito. O Le sea, pongo ahora esa es parte. mi culpa. No. No dije que es tu culpa, pero hay Lo que un pasó, nuevo, hay no. un nuevo verbo. No, no, Fabio lear. No, acá lo que pasó en este programa, y estoy harta de que me culpen, esa chica que dijo que tenía su culo grande y no vino, nos cagó el programa. ¿Por qué? Tenía que venir y no llegó así como esa florcita de mierda. Ojalá se ¿Quién marchite. era Florcita? Flor, ojalá se marchite. Estoy harta. ¿Qué pasó? ¿Quién Legalmente. Harta. Tenía un Legalmente. programa que hacer. Yo no. Ojalá se marchite y a la otra se le caiga la cola. No quiero Habló el príncipe de las tinieblas. Oh, sí. Fuera de bola no pega que se le ponga la rutina y después cancelen guau porque se fueron de viaje a Encarnación. ¡Epa! Encima de voluntarios. ¿Quién, Polémica. Flor? No te canceló. ¿Vos le cancelaste a Flor? Ayer. Bueno. Igual nomás hay que Se ponerle. cortó la comunicación. Seguro. ¿Qué? Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué va? Ya reventaste Bueno, todo tu micrófono. Nada nomás. Página 23. Página 23. Me duele la cabeza, José. Me gusta ya la onda de Tomás. Novalgina. Ay, ¿Qué pasó? Página 23. página B. ¿Viste lo que es Fabio Lear? Bueno, ¿Viste bueno, lo que es Una canita al aire, chicos. Página 23, chicos. Fabio Leando? Les va a controlar por su pipí. Ya, Sí. ya hablaron un chiqui hace rato de esto, pero quería tipo alargar el tema porque nos falta todavía 20 minutos. No, 5 minutos más. Página 23. El preparador físico que va a acompañar a Ever Hugo Almeida en el Olimpia es el ex milico ecuatoriano César Banalcázar. Y Cázar. Banalcázar, de ahí viene el término. El término Hugo Almeida. ¿Pillan? ¿Se dan cuenta? Porque en 2002 fue reclamado estos incentivos a la Conmebol. Ajá. ¡Qué temazo, boludo! Yo hago valoraciones todas las mañanas, Ajá. dijo César. Sí. Que veo a los jugadores durante y después del entrenamiento. Estoy haciendo valoración de orina para determinar si el jugador tuvo relaciones o fumó. O fumó. Así ¿qué? es que todo los lo vas a perros- ver. Y Como fumanceada, normal. lo que sea. En una entrevista al 7:30 AM y adelantó que este método de control va a usar en Olimpia. Un Ajá. jugador no puede lesionarse ni darle gripe porque ni uno tiene las defensas necesarias. Hey. Y la resistencia muscular no va a tener ninguna inconveniencia de resistir. Hey. No entendí que No, lo que Eva quiso. y Pango tienen la inmunidad suficiente para soportar. No tiene yo, a ver. Está es Fabio Leando fuerte. Impresionante. Bueno, lo que sí que yo leí porque me estira ahí nomás el señor. Y entonces
El preparador físico trae, y ahí se le ve. ¿Te gusta? Ahí Joro, está. joro lindo. Jorito, es milico, pues así. Te va a ¿Por qué a poner ustedes en les gusta Para tanto vencer así y lo del servir. milico eso? Ay, a vos no te gusta. Cuando es milico, No, pero a vos no te gusta. ¿qué? ¿Una milica? Una milica. Ah, el uniforme. Sí, te calienta. El fetiche. Te pone, ¿verdad? Camuflajeado. Nunca. No. ¿A vos? ¿Qué es lo que te gusta así? El milico, por ejemplo. ¿Qué te va a decir? A ver. Cuéntese. Ponete 4. Proceda. Proceda. Ponete de 4. Para servir a morir. Abnegación. Anegación y valor. Sí. Abnegación y valor. Para coger y morir. No. Para servir. No, para servir, tío, hombre. Para Tío, vencer o morir. Para abnegación y valor. Y yo digo, verá. Abnegación y valor. Para vencer o morir. Bueno, a mí me gustan los milicos, José, porque son matones, le pegan a su señora y tienen complejo de superioridad. Tengo información. Nuevo clip funable. Tengo, ¿A qué? Fabioleando. Tengo Y información. comen travesti también. tengo información, página 15. Página 15. Página 15. Sí, ahí arribita dice Shake en Olimpia. ¿Qué? Sí, pero el otro estaba en página 23 y esto está en página Pirata. 15. Ya leí. Ya sé. No, pero la noticia se renueva. Página 15 y página 26. 23. Ever Hugo Almeida vuelve como DT de Olimpia y con él llega su preparador físico César Benzalcarac. Se sabe que el capitán quiere imponer disciplina estricta en los jugadores. Que venga y me dé la disciplina. Hago valoraciones toda la mañana, durante y después. Estoy haciendo valoraciones de orina, dice. Vení, valorame, bebé. Para eso hago estos exámenes para determinar si el jugador tuvo relaciones o fumó. Y ven al cazar. Conversión con Jesucristo. Atención. Última noticia, página 11. Página 11. De presentadora de TV a limpiadora. La ex cronista y presentadora de noticias del SNT, Violeta González, sigue viajando por el mundo. Ah, mira, Violeta. Luego de su desvinculación del canal de Sajonia en el 2020, Violeta quiso respirar otros aires y aceptó ir a hacer varios laburos en Yanquilandia, en el país del norte. Viole fue de intercambio cultural y ABI estuvo laburando en un parque de diversiones. Ahora la ex cronista del SNT se mostró como limpiadora de un restaurante, pero en Irlanda. Y dijo, gente, yo no vine solamente a pasearme a Irlanda, también ya estoy trabajando. 2 semanas y media que yo oficialmente llegué a Limerick y ya conseguí trabajo. Estoy en un restaurante en el que empecé a trabajar en el centro de la ciudad. Realmente no es que le puedo grabar mucho de lo que hago acá, pero básicamente estoy como mesera, también limpieza, lavar cubiertos y ayudar a la cocina, pero eso mayormente se encarga la dueña, dijo la viajera. No sé por qué le desvincularon a ella. No sé, yo creo que fue en la de 2020. sea, fue la pandemia, pues. Pandemia, pasaron varios por recorte Y presupuestario. vos te salvaste. Y este es un proyecto en donde muchísimos paraguayos viajaron. Un amigo conocido también viajó. Sí. Es un proyecto para ir a laburar y estudiar Que no idiomas. está nada mal, no es nada malo esto. Y está viajando por el mundo y claro, se tiene que pagar también Y Pico sostener. dijo que es algo malo. Porque van a haber haters, ahí está. Porque ya, eso le pasa y eso le tiene que pasar a todos. Tienen que aprender lo que están en la tele. Un día, Ha de ganar día- más que nosotros. un día, esperan por Fabi. Un día, porque siempre me cortas. Cuando yo voy a decir algo, vamos ahí me te escuchar. Hace cuera y no más, Fabi, la pensada ya para poder se ve. Yo te hice eso. Sí. Yo pensé que estaba hablando con José. Perdón. Un día una seguidora me dijo, un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Y siempre tiene que ser así, si no es muy aburrido. Yo cuando era pobre, soy lo pobre, pero cuando era más pobre, pobrecísimo, ya era lo creído. Así es que después no me digan, eso le pasa y ahora es pobre. Pero vos no sos creído, no Yo sé soy- dónde sacás eso. El día es Yo soy asqueroso. No sos creído. Y siempre voy a ser creído. Ay, el demasiado wannabe creído. El que quiere ser. Vos Algunos de demasiado los bueno sos trabajitos papá. que ella hizo, aparte de ser mesera, Sí. era recolectora. Recolectora, esta que en los conciertos con la... ¿Vos?
No, la chica, la señorita en cuestión. Son conciertos, super conciertos que se hacen en Irlanda y tienen estas cositas largas de metal que es para juntar la mira. recicladora. Que varias Claro, personas- tiene espíritu aventurero la Pero niña. claro. Y está genial. Ya, ya funciona. Está buenísimo. Y allá. Acá nomás somos todos puercos. Quisiera ser yo allá niñero. El Ya, dinero ya se no te gana bien, boludo. ¿Sabes en qué se gana mucho? Cuidándole a los adultos mayores. Sí, encima ni, Ya los perros, encima pasa ahora ni el le perro. cuidas. Y eso no puedo decir yo. Yo tengo una ex profesora que no pude decir eso, pero ya dije. Que le cuidaba a su abuelito y ya se casaron. Se enamoraron de la Se enamoraron. Ahora ya tiene residencia, ¿cómo es esto? Todo Sí, ya tiene todo, papeles, ya es lo de ahí. O sea, el cuidador Visionaria. pasó a ser Sugar Daddy. El Imagínate, cuidado. visionaria. Visionaria. Ahora, Espectacular. la recomendación del día. Próximos negocios. Llegó la hora de despedirse del loro. Qué momento triste. Música triste, ¿por qué música esa? Estrellita. Se va el loro Catí. Se va el loro Nero este. Qué gusto, boludo. Por fin me ha cansado Hecho tecla usted, acá terminó la boludo. temporada. Va a ir a Italia el HDP. Qué gusto, boludo. Voy a comer pizza. Voy a comer pasta. Voy a estar en el coliseo. Y se van a estar acá. Mira, se te descoció. Mira, tampoco se le descoció ya. ¿Qué pero nosotros Che, te usted vamos? de la enfermería, boludo. Che, Igna será. 12:30 pasa Igna, ¿Qué cuidado. pero nosotros te vamos a extrañar? ¿Y qué te vamos a extrañar? No vas a estar en mi dejar cumpleaños, imbécil. Un vacío enorme. Llegó Capibarita. que le va- El reemplazo Capibara. ¡Capibarita! Carajo. Nadie me va a reemplazar, carajo. ¡Qué celoso! Soy irreemplazable. Chavito, Capibarita. hacen al fiu fiu para despedir. Dale. Chao, Quique, te amo. Chao, yo también. Después pedime eso de qué. Besito, Kike, antes de ir. Aquel chupón. Aquel chupón. Programa Imposible. inclusive. Hijo de... Inclusive. Venga, un beso, señores. Vamos a leer Besito, el vos. fiu fiu. Dale, Osi. Dale, Osi. Más respeto, mi hija pidió más respeto. Ahí está. Ahí está. En honor a Quique. Quique de Frida Quique Kahlo. Montada. José me da un besito acá. Mira. Dale no, un besito. Abusador. Amore. Ese sabe cómo es. Que el venadito que se va a tomar agua y sale el yacaré. Así mismo me hizo a mí, boludo. No, vos pusítelo en la boca. No, piquito. Ahí, A ver. ahí vos. Ahí va. Vamos. Déjenle a Chavito. Che, así mismo me hizo a mí. El Iago dijo, ¿me podés dar un beso? Sí. Ah, ese. Bueno, Chavito. Dale. Ya, ok, ya está. Tuvo un delay, ¿verdad? Dice. ¿Y? ¿Cuál es Fabi? ¿Arranca o no arranca? Denme mi Siempre arranca tiempo. con A la pujiendo. puta, carajo, ¿qué no le importa a ustedes? Ya. Comienza UP. Pensaban derejé por minuto y por segundo. Decime sí, mamita, y me harás el hombre más feliz del mundo. Por lo menos rimo. Esto fue No Pensemos Amor de toda esta mañana. ¡Chao!